Bien, en el podcast de hoy lunes tenemos un caso que ha llamado mucho la atención durante todo el fin de semana y ha sido la sanción de 2 años al Papu Gómez y que en el episodio de hoy vamos a desglosar paso a paso simplemente a efectos académicos. Pues bien, lo importante de este episodio no es el jugador en cuestión, sino los hechos, como es el procedimiento y responder a una serie de cuestiones que durante todo el fin de semana se han venido cuestionando. Además, ayer por Instagram ofrecí la posibilidad de que me hicieran varias preguntas y recibí en torno a unas 6 o 7 preguntas, de las cuales he seleccionado 3 preguntas que fueron muy interesantes y que vamos a comentar al final del episodio. Por cierto, si aún no me sigues en Instagram, soy @abogadodeportivo, es donde diariamente subo contenido de valor para todos aquellos que estéis interesados en el derecho deportivo y comento situaciones de actualidad, casos que recibo cada día en el despacho, actualizaciones de la nueva normativa de agente, entre otros temas. Pues bien, hoy vamos a hablar del caso del Papu Gómez, que para poneros en contexto, Papu es un jugador argentino que actualmente juega en el Monza italiano, pero que en noviembre de 2022, cuando estaba jugando en el Sevilla Fútbol Club, los técnicos de doping acudieron por sorpresa al entrenamiento para realizar los pertinentes controles antidopaje a escasos días antes de que el jugador se fuera para el Mundial de Qatar. A todo esto hay que decir que, según Relevo, el jugador comunicó al club que días antes de ese control había pasado una mala noche y que eso le llevó a tomar el jarabe de uno de sus hijos sin una consulta previa a los médicos del club. Unos días después de realizar el control antidopaje, lo que ocurrió es que se determinó un resultado positivo por terbutalina. Pues para aquellos que no lo sepáis, que seguramente sean el 99,9% de todos los oyentes, es un medicamento que se utiliza para prevenir y tratar la falta de aire y también para prevenir las dificultades para respirar que vienen provocadas por enfermedades como por ejemplo puede ser el asma. Pues bien, el jugador se marchó a Qatar con su selección tras recibir el correspondiente permiso, pero los contraanálisis posteriores confirmaron el positivo. Y es que a la vuelta, la existencia del positivo y de sus posibles consecuencias lo que provocó es que el Sevilla tuviera muchos problemas para colocar al futbolista en otro equipo, de forma que la única opción viable para ambos fue resolver el contrato previo pago de una parte muy importante de dinero, lo que en diversas fuentes lo colocan en aproximadamente la mitad de la ficha de lo que le quedaba de contrato. Pues bien, una vez que el jugador resuelve su contrato, se marcha al Monza italiano, que es quien, tras recibir la sentencia de la Comisión Antidopaje Española, ha concluido con un comunicado en su página web donde dice que se reserva el derecho de valorar los siguientes pasos procesales. Pues bien, de forma muy resumida, estos son los hechos del caso. Aparentemente no hay contradicciones por las partes y todos los hechos parecen estar contrastados. Pues en primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar cómo es el procedimiento en líneas generales para realizar el control de dopaje en un deportista que esté federado. En primer lugar, tienes que saber que hay dos medios de detección del dopaje. Por un lado está la toma de muestras biológicas, que bien puede ser de orina o bien puede ser de sangre, y por otro lado, la realización de pruebas sobre el aire aspirado. Pues bien, de acuerdo con el número y tipo de controles a realizar, se seleccionan los deportistas que van a ser sometidos a control en competición o, como es en este caso, fuera de ella, y se pueden seleccionar bien a dedo para economizar los recursos o por sus resultados deportivos, como por ejemplo, cuando un deportista tiene un récord nacional, si quiere homologar su récord, tiene que someterse a una prueba de dopaje. Y la segunda opción es por sorteo, es decir, a través de una designación aleatoria. Pues bien, una vez designados los deportistas, su identidad no debe ser revelada antes de la finalización de la prueba y en ciertos casos se ofrece la posibilidad de conocer 15 minutos antes de la hora prevista este deportista que se va a someter a la prueba, y aquí lo que se va a hacer es que se va a notificar a una persona para asegurar que el deportista queda notificado sin tenerlo que avisar previamente. Aquí lo que se trata de evitar es que el deportista bien se vaya o que no quede notificado. Pues bien, llegados a este punto, la persona encargada de realizar la notificación se dirigirá directamente al deportista, solicitando al deportista que confirme su identidad mediante un documento oficial que incluya su nombre y también su fotografía. En esta notificación le dirá: oye, mira, has sido seleccionada para someterte a un control de dopaje que proviene de X organismo, lo que te servirá para saber si es un organismo nacional o un organismo internacional y también para averiguar la ley aplicable al caso. Y además tienes que acompañarme porque tenemos que obtener el tipo de muestra X, en el caso de que sea por sangre, por orina o aire aspirado. Esta gente lo que hará es informarles de que tiene el derecho a designar una persona debidamente documentada, que bien puede ser su médico, un fisioterapeuta o un entrenador, para que te acompañe durante el proceso de recogida de muestras. Además, hay más obligaciones donde la gente tiene que informar al deportista, pero las principales son las que hemos comentado. Igualmente, el futbolista, cuando haya llegado al área de control de dopaje,
se le entregará un documento con sus derechos y obligaciones durante el proceso de recogida de muestras. Pues bien, durante este proceso de recogida de muestras lo que va a ir ocurriendo es que los agentes van a ir recogiendo todos los datos referentes del proceso en un documento denominado formulario de control de dopaje. En el caso de que sea, por ejemplo, a través de la orina, se van a recoger principalmente 2 frascos con una determinada medida y con una serie de pasos marcados que tienen que seguir. En el caso de la extracción de muestras de sangre, el técnico de control elegirá cuál es el brazo más apropiado, normalmente va a ser el no dominante, y se le practicará una técnica que se le denomina venopunción. Y finalmente, una vez que las muestras son recolectadas, van a ser entregadas directamente al laboratorio, bien por unos agentes de control de dopaje, o bien va a ser transportada por una empresa de transporte, donde deberá de quedar acreditado en el formulario de cadena de custodia y transporte. Y además, esa empresa de transporte tendrá que entregar un albarán al laboratorio para acreditar dicha entrega. Brevemente el procedimiento de obtención de prueba, en este caso el Papu Gómez, según su comunicado publicado en el día de ayer, dio positivo por terbutalina, que en resumidas cuentas es un fármaco que los médicos suelen recetar para abrir la vía respiratoria, bien sea por tos, por falta de aire, por bronquitis o lo que sea. La versión del Papu es que días antes del positivo había tomado los jarabes de uno de sus hijos sin consultar previamente a los médicos del club. Dicho esto, la terbutalina viene recogida por la resolución del 12 de enero de 2023, que aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte y la recoge como una sustancia específica que, a diferencia de otras sustancias, como por ejemplo puede ser el salbutamol o el formoterol, que son los típicos spray inhaladores, pues a diferencia de esas sustancias que pueden ser ingeridas en una cantidad determinada, la terbutalina está prohibida en cualquier cantidad. Y es que aquí la principal característica que tiene una sustancia específica es que la Agencia Mundial Antidopaje, cuando incluyó esta categoría, la introdujo para diferenciar entre aquellas sustancias que son claramente dopantes y aquellas que pueden estar presentes en el cuerpo debido a factores ajenos en el dopaje intencional. Para que me entiendas, las sustancias específicas son aquellas que se pueden encontrar comúnmente en productos farmacéuticos de venta libre, alimentos contaminados o medicamentos recetados. Por lo tanto, aquí una de las preguntas que me hicisteis por Instagram en el día de ayer fue: Mario, ¿puede el Papu haber tomado esa sustancia específica? Pues bien, aquí la respuesta es que sí. Si un deportista necesita tomar una sustancia específica debido a razones médicas legítimas, sí lo puede hacer, pero es necesario que lo haga con el correspondiente asesoramiento y autorización, lo que implica obtener una acreditación que se llama Autorización de Uso Terapéutico, por sus siglas AUT. Para obtener una AUT, el deportista debe solicitar la autorización al Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico y deberá de acreditar 4 cosas. La primera, que la sustancia o método prohibido en cuestión sea necesario para tratar una patología aguda o crónica, de tal manera que de no administrar ese fármaco, la salud del deportista quedaría gravemente perjudicada. La segunda es que sea altamente improbable que el uso terapéutico de la sustancia o del método prohibido cause una mejora en el rendimiento del jugador. La tercera, que no exista ninguna alternativa terapéutica autorizada que vaya a sustituir a la sustancia o el método prohibido. Y la cuarta, que la necesidad de utilizar la sustancia o el método prohibido no sea consecuencia parcial o total de haber usado con anterioridad una sustancia o un método que estuviera prohibido. Por lo tanto, el deportista, al haber tomado ese jarabe sin haberlo informado previamente, sin ningún tipo de autorización por parte de la ESAP, o al menos no me consta esta información de que la haya solicitado y se lo hayan denegado, dio positivo en las pruebas obtenidas en el control de dopaje. Aquí viene una pregunta interesante: ¿cómo es posible que el Papu pudiera haber jugado el Mundial con la selección de Argentina si había dado positivo? Pues bien, aquí la respuesta es muy sencilla, y es que los positivos por sustancias específicas no obligan a una suspensión provisional hasta la resolución del caso. Por ejemplo, podría ser el EPO. Pues bien, esto viene regulado en el artículo 38 y siguiente del Real Decreto 3/2017, que viene a decir literalmente lo siguiente: la existencia de un resultado analítico adverso en el análisis de una muestra A, cuando se detecte una sustancia prohibida que no tenga la consideración de sustancia específica, producirá de forma inmediata la imposibilidad del ejercicio de los derechos derivados de la licencia. Por lo tanto, al tratarse de una sustancia específica, aunque supiera los resultados positivos de su análisis, como se trataba de una sustancia específica, no era obligatorio una suspensión provisional, y esto le permitió seguir desarrollando durante todo este tiempo su actividad deportiva. Otra pregunta que me hicisteis por redes sociales es: ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en sancionar al jugador si a todos los efectos dio positivo? Pues bien, aquí también la respuesta es bastante sencilla, y esto viene regulado en el artículo 39.7 de la ley que hemos mencionado anteriormente, y te viene a decir que en el procedimiento sancionador en materia de dopaje deberá de concluir en un plazo máximo de 12 meses
a contar desde la adopción del acuerdo de incoación del procedimiento. Bien, vamos a leer otra pregunta que dice, respecto a la resolución con el Sevilla, ¿por qué el club le tuvo que pagar la mitad de la ficha del contrato? ¿Podría resolver el contrato del club? Pues esto es una muy buena pregunta y lo primero es que no sé si esa información es cierta, pero más allá de que sea cierta o no, me parece muy interesante analizar este caso como un caso de laboratorio. Yo entiendo que en los contratos laborales de los clubes, pues seguramente se incluya una cláusula en el apartado de obligaciones donde se indique que en caso de tener un resultado analítico adverso o de ser sancionado con sentencia firme, pues el club puede resolver el contrato con justa causa. Es decir, el club lo que hace es reservarse el derecho a poder resolver el contrato porque al final del día estamos hablando de que el dopaje se considera una violación de las normas y de las regulaciones deportivas. Aquí, aunque a priori no veo un motivo para pagar el 50% del contrato que le restaba hasta 2024, quizás en esa negociación se puso sobre la mesa que la resolución llegaría pronto, recordemos que estaba finalizando el plazo de 12 meses, y que sería apelada por el jugador, pero esta vez sin que el jugador tuviera la licencia federativa activa, es decir, iba a quedar suspendida. Pero igualmente, aunque el club no hubiera podido resolver su contrato al no tener una sentencia, una decisión firme, creo que sí hubiera podido suspender de empleo y sueldo al jugador, al igual que ocurre con los casos de violencia de género, como por ejemplo el caso de Mendy o el de Santi Mina. Igualmente, este es un caso de laboratorio que nunca sabremos, o de momento yo no tengo conocimiento de un precedente como este, sí en caso de violencia de género, pero no en el caso de dopaje. Yo lo que pienso es que debe de haber una sentencia firme para poder resolver el contrato, pero mientras haya indicios de esta adversidad, es decir, de este dopaje, entiendo de que el jugador puede estar suspendido de empleo y sueldo. Simplemente, como es un caso de laboratorio, son meras suposiciones. ¿La otra opción cuál sería? Pues la otra opción sería haber cedido al jugador, lo cual es una operación que ven viable porque en este caso el Sevilla tendría que colocar a un jugador que está sujeto a una sanción pendiente en otro club. Por lo tanto, la respuesta honesta a esta pregunta es que después de darle varias vueltas, no puedo tener una única respuesta sin saber el redactado del artículo y sin tener más información sobre el caso. Por lo tanto, la respuesta sería que sinceramente no lo sé. Y por último, para finalizar, leemos la última pregunta de las que he seleccionado, que dice que si la sanción es proporcional a la conducta realizada. Pues bien, aquí hay dos cosas. Por un lado está mi opinión y por otro lado está la aplicación de la normativa. Si me preguntas personalmente a mí, te diría que no, que la conducta no es proporcional a lo que acaba de realizar, a lo que ha realizado el jugador. Primero, porque no ha mejorado notablemente su rendimiento. Segundo, porque es una acción que puede tener cualquier persona. Es decir, es un accidente que por mucho que seas deportista y que debas de tener cuidado, tiene derecho a desconectar de su trabajo y a tomar las decisiones por él mismo ante un ataque de tos o de lo que sufriera en esa noche. Y aquí es que sé que muchos no vayan a estar de acuerdo con esta reflexión, pero lejos de aplicar las normas, creo que tanto en el derecho como en muchos otros ámbitos de la vida se está perdiendo el sentido común. A mí, personalmente, me duele que un jugador con una carrera brillante como es el Papu Gómez se vea empañado por un caso considerado de dopaje con estas características. Y es que no solo eso, yo creo que a esto no se le podría llamar ni siquiera dopaje. Debería de ser catalogado como una infracción leve con una mera advertencia y fuera. Es decir, aquí, ¿dónde está la voluntariedad? ¿Dónde está la mejora de rendimiento? Repito, creo que se está perdiendo el sentido común y es que no solo en este caso en concreto, sino en muchos otros ámbitos del derecho y en muchos otros ámbitos de la vida, donde directamente nos vamos a la normativa o nos vamos al caso en cuestión sin aplicar un poco de sentido común y teniendo como consecuencia pues acciones como esta que diría que no carecen de sentido porque un jugador que toma un jarabe, no tiene un rendimiento deportivo, no lo ha hecho de forma intencionada, se va a retirar, ya está a punto de retirarse. ¿Qué sentido tiene una suspensión de 2 años de su carrera, lo cual empaña toda su carrera deportiva? Entiendo como abogado de que tiene que haber una serie de normas de obligado cumplimiento para todos los deportistas, pero creo que se podría mejorar en la redacción de este tipo de ingesta de sustancias y catalogarla pues ni siquiera como dopaje, como he dicho anteriormente, simplemente una infracción leve de no haber un acto negligente, de no haber comunicado, en este caso, la ingesta de este jarabe, pero en ningún caso lo consideraría como dopaje con la repercusión tan negativa que tiene para un deportista un acto como este, ¿no? Por otro lado, respecto a la sanción, pues según el artículo 23 del Real Decreto 3/2017, se ha impuesto la sanción que corresponde para una sustancia específica que ha sido ingerida de forma no intencionada.
Por lo tanto, bajo la normativa sí que es una sanción ajustada a derecho y en cuanto a mi opinión, me parece una sanción desproporcionada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde un punto de vista moral y un punto de vista ético. Así que nada, pues bien, otro episodio más que se nos va de tiempo, pero es que al final entre comentar una cosa y otra, pues se va ampliando el tiempo y tampoco quiero dejar información sin responder o no aportar todo el valor que yo creo que puedo aportar. Así que nada, espero que si les ha gustado este episodio y si te ha aportado valor, recuerda dejar tu like si estás en YouTube o dejar la reseña en nuestros canales de Spotify, porque gracias a esos comentarios podemos seguir creando contenido de valor y saber si os está gustando el contenido que estamos publicando. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.